En este video vamos a revisar las posibles preguntas que pueden venir acerca de triángulos. Vamos a dar recomendaciones, fórmulas, ejemplos de diferentes temas. Entonces es importante que lo vayan viendo por secciones para que puedan ir practicando con sus propias guías. Vamos a empezar con un ejercicio súper fácil que es una pregunta de examen. Es muy fácil, la verdad, porque le dan los datos. ¿Cómo sabemos si tres rectas pueden formar un triángulo? Recuerden que no van a tener ningún tipo de regla, ni trazarlo, ni nada de eso. Entonces tiene que ser de manera calculada. La regla es la siguiente: si tú tienes tres triángulos, lado 1, 12, lado 2, 9, lado 3, 10, ¿cómo puedes saber si te forman un triángulo sin tener que trazarlo? Simple, tienes que sumar dos lados y te tiene que dar mayor al tercero dicha suma. Ejemplo, lado 1 más lado 2, 21 es mayor que 10. Perfecto, palomita. Luego, 12, lado 1 más lado 3 tiene que ser más grande que el lado 2. 12 más 10, 22 es mayor a 9, palomita. Finalmente, lado 2 más lado 3 tiene que ser mayor al lado 1. 9 más 10 debe de ser mayor a ¿qué? A 12. 19 es mayor a 12, perfecto. Entonces esto sí es un triángulo. Pero por ejemplo en el otro caso, fíjense, vamos a tener igual, según estos datos, estos tres lados nos pueden dar un triángulo. Veamos, lado 1 más lado 2 tiene que ser mayor al lado 3. 5 más 10, 15, mayor a 4, perfecto. Lado, ¿cuál pusimos aquí? Lado 2 más lado 3 tiene que ser mayor al lado 1. 10 más 4, 14, mayor a 5, perfecto, también está correcto. Finalmente, el lado 1 más lado 3 debe de ser mayor a lado 2. 5 más 4, 9, mayor a 10, no. Entonces, en este caso, esto no puede formar un triángulo. En pocas palabras, si lo trazan, ¿qué quedaría? Lo que pasa en este caso es que les quedaría como una figura en la cual puede que se acerque, pero no te cierre el triángulo. A eso se refiere. Y en el otro caso, como si la suma de dos lados es siempre mayor al tercer lado, pues me va a indicar que sí puedo formar y cerrar dicha figura. ¿Ok? Primera pregunta de examen, ahí está, muy sencillita. Si les viene, sumar y comparar. Vámonos con el siguiente ejercicio. Veamos entonces, siguiente pregunta, determinar los ángulos de un triángulo conociendo a los otros dos. Es un clásico de examen, es muy probable que les venga, así que revisemos. ¿Qué les van a pedir? Les van a decir, ¿sabes qué? Tienes el siguiente triángulo, yo quiero que me digas cuánto vale la X. Para esto necesitan un dato, y este es el que tienen que memorizar perfectamente. La suma de los tres ángulos de un triángulo siempre es igual a 180 grados. Siempre, siempre, siempre. En diferente medida sí, pero siempre 180. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en uno de los casos me pueden decir, ¿sabes qué? Tu ángulo, este ángulo mide 70, este ángulo mide 30, ¿cuánto mide X? Bueno, pues en este caso es tan simple como sumar estos dos y restárselos a 180. X va a ser igual a 180 menos 100. Por lo tanto, este ángulo X vale 80. Ahí está. Y eso es todo. En este otro caso, por ejemplo, te van a decir, ¿sabes qué? A ver, X va a ser igual a ¿qué? A 180 menos la suma de estos dos. 40 más 10, 50. Para 180, entonces mi ángulo es de 130 grados. Y eso es todo. Finalmente, y el que ponen más comúnmente, el triángulo rectángulo. No se olviden de estudiar lo que son los tipos de triángulo. Acutángulo, obtusángulo, rectángulo y demás. Ese repaso les queda como teoría. Bueno, pues el triángulo rectángulo tiene la característica de ¿qué? De que tiene un ángulo recto. Todo triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. No importa cómo me lo pongan. Si me ponen este cuadradito en uno de sus lados, en el lado que es una L, me están indicando que este es un ángulo recto. Y cada que me pongan esto, no me lo van a decir, pero yo sé que esto vale 90 grados. Por eso les ponen generalmente el ángulo recto. ¿Por qué? Porque es un dato que no se los dan, pero bueno, que en este caso yo ya me lo sé. Entonces yo teniendo este dato hago lo mismo. X va a ser igual a 180 y 90 más 40 son 130. O sea que se lo restamos y nos da de 50 grados. Y listo, ya está mi determinación de ángulos cuando me hace falta uno, pero tengo los otros dos. Con otras figuras se puede hacer lo mismo. Se puede hacer lo mismo con un cuadrilátero. Por ejemplo, los cuadriláteros suman 360. Cada figura tiene una suma. Pero normalmente la que tienen que saber de memoria es esta. Con esa nos basta. ¿Ok?
Seguimos con las preguntas, vámonos al siguiente tema. Continuamos entonces con teorema de Pitágoras. En el caso del teorema de Pitágoras, dos claves. La primera, saberse el teorema. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Bueno, es el teorema como tal, pero la fórmula nos queda como raíz. Recuerden que tiene que estar despejada, entonces esta es la fórmula que vamos a estar ocupando. ¿Ok? Segundo dato, que deben de saber quién es A, quién es B y quién es C. Aquí nada más el detalle, recuerden, C, que es la hipotenusa, es el lado más largo. Entonces en este caso, puede que se los pongan girado de más, pero el lado más largo siempre es C. A y B, sinceramente, a este punto, no importa tanto quién sea. Simplemente con que no me confundan a C y que sepan quién es el lado más largo, no importa si yo pongo que A es el de arriba y B es el de abajo o viceversa. Para este examen no nos interesa como meternos tanto en estos detalles. Pero bueno, ya que tenemos esto, este ejercicio es muy fácil, bastante fácil. ¿Por qué? Porque a ti te van a dar un triángulo, te van a dar la medida de un triángulo rectángulo, por cierto, tiene que ser de 90 grados para poderlo aplicar, pero eso te lo van a dar directamente. Y te van a pedir, normalmente te piden a la hipotenusa y vas a ocupar la fórmula directa. ¿Qué vas a hacer tú? Simplemente sustituir a cuadrada, 3 al cuadrado, más b cuadrada, 4 al cuadrado, todo raíz cuadrada. ¿Qué hago? 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Lo sumo y me da 25. Y finalmente, ¿qué hago? Saco la raíz cuadrada de 25, que ¿qué número es? 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 me da 25. Y eso se hace en todos y cada uno de los ejercicios para este examen, si es que te llega a venir. Hay más niveles de teorema de Pitágoras, por supuesto, pero a nivel secundaria con esto no se alcanza. Seguimos, queremos a x, otra vez la hipotenusa. Ponemos el 12 al cuadrado, el 16 al cuadrado, multiplicamos 12 por 12, 144, 16 por 16, 256. Lo sumo, me da 400 y la raíz de 400 es 20. ¿Por qué? Porque 20 por 20 es igual a 400. Pero mucho cuidado, mucho ojo, te puede venir un problema. Yo te recomiendo que si te viene un problema como de escrito, dibújalo. Porque muchas veces son triángulos y no te viene directo como para que tú lo apliques, sino que te viene escondido mediante un problema. O sea, aquí te pueden poner, la altura de cierto edificio es de 20 metros, la sombra que proyecta es de 15 metros. Si se quiere colocar un alambre desde la punta del edificio hasta el final de su sombra, ¿de qué tamaño o cuántos metros de cable vamos a ocupar? Entonces lo que me están dando aquí no es otra cosa más que un triángulo. Me dan la altura del edificio, que es la altura del triángulo, me dan la distancia de lo que es la sombra o lo que les quieran poner, que es como tal la base, y lo que yo quiero es la hipotenusa, que es el largo o qué tanto cable voy a necesitar. Pero si se dan cuenta es exactamente lo mismo. 20 al cuadrado más 15 al cuadrado, 20 por 20, 400, 15 por 15, 225, lo sumo, 625, y la raíz de 625 es igual a 25. ¿Por qué? Porque 25 por 25, 625. Entonces, es exactamente lo mismo. Pueden batallar un poquito con raíces, pero recuerden que es opción múltiple, entonces ustedes pueden buscar el resultado de la raíz. Y listo, ahí tenemos teorema de Pitágoras. Sí pueden llegar a calcular a otros, pero ahorita, al menos en este video, nos interesa centrarnos en lo que es la hipotenusa, porque es lo más común que les pregunten. Como toda ecuación se puede despejar, pero en este caso no vamos a ir con lo más común de examen. Vámonos con el último ejercicio. Finalmente, teorema de Tales. En este caso es súper sencillo, pero lo que puede llegar a costar trabajo es saber acomodar los números. Lo único que tienen que indicar es quién es correspondiente. Teorema de Tales lo que nos dice es que tenemos que igualar. Fíjense, a ustedes para teorema de Tales van a tener dos datos por si les llega a venir en el examen para que rápido lo ubiquen. ¿Cuáles van a ser? Primero, que van a tener dos triángulos, ya sea que se vean como que los dos triángulos son una figura o que de plano sí se vean los dos triángulos separados. Pero ustedes van a ubicar que hay dos triángulos sobre un mismo plano o que en el ejercicio vienen dos triángulos a diferencia del anterior. Y les van a dar tres datos. Para este teorema siempre, al menos a nivel secundaria, les dan sus tres datos de manera directa. Fíjense qué van a hacer ustedes. Van a poner su igual y van a colocar aquí dos fracciones, una del lado izquierdo y una del lado derecho. Lo que tienen que colocar aquí son los números de un triángulo, por ejemplo, el triángulo grande de un lado y el triángulo pequeño del otro. Pero que correspondan, por ejemplo, aquí. Yo en mi triángulo grande pueden ver que esto vale 10 y que esto vale 12. Aquí se ve, el cateto vale 10 y la hipotenusa vale 12. Entonces yo lo voy a acomodar de este lado.
¿Cómo? Como gusten. Por ejemplo, van a ponerlo 10, que es la altura, entre 12, que es la hipotenusa. Entonces ya acomodé el triángulo grande. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy contra el triángulo pequeño. Voy a acomodar el triángulo, la altura del triángulo pequeño y la hipotenusa del triángulo pequeño. Pero lo voy a acomodar igual que en el lado izquierdo. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo puse la altura en la parte superior, tengo que poner la altura también en la parte superior. Y si yo puse la hipotenusa en la parte inferior, ¿ah? También tengo que poner la hipotenusa en la parte inferior. Este es el acomodo correcto. Si yo, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Yo quiero poner la altura entre la hipotenusa, pero del otro lado pongo la hipotenusa, el lado más largo, entre la altura. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque no estoy cuadrando, no estoy haciendo que correspondan el mismo lado con el mismo lado. Entonces aquí el acomodo es importante. Altura entre hipotenusa tiene que ser igual a altura entre hipotenusa. Que me digan, oye, y yo lo quiero acomodar al revés. Hipotenusa entre altura. Hipotenusa entre altura. ¿Se puede? Sí, esto sí se puede. ¿Por qué? Porque esto lo único que estamos haciendo es invertirlo, pero la correspondencia es la misma. Ahora, ya que hice esto, ya que tengo esto acomodadito, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente una regla de 3. Siempre multiplico cruzado, como me queda el acomodo, multiplico cruzado y lo que me salga lo divido de lado. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a hacer 12 por 5 entre 10. Bueno, aquí lo ponemos. 12 por 5, 60 entre 10, 6. Y esa es mi respuesta final. Simplemente una regla de 3. Con que sepan el acomodo, la regla de 3 viene después. Fíjense, siguiente ejemplo, lo mismito. Vamos a poner aquí nuestro igual. Vamos a poner aquí nuestras dos rayitas. Y yo voy a tener triángulo grande. Triángulo pequeño. Triángulo grande, la base, la quiero poner arriba, va. La pareja de la base tiene que ser el lado grande de este triángulo. No van a combinar con estos dos porque son del pequeñito. Entonces, 20 entre el lado. Pero ¿qué creen? El lado no lo conozco. Entonces pongo X. Si yo puse la base arriba, pues pongo la base pequeña arriba también. ¿Y a quién pongo aquí al lado? Al lado pequeño. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cómo quedó? Base mayor entre lado mayor es igual a base menor entre lado menor. ¿Qué hago ahora? Pues una regla de 3 igual. Multiplico cruzado y divido de lado. Siempre multiplico cruzado y divido de lado. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es multiplicar 20 por 14 y lo dividimos entre 12. Y en este caso, en el examen les tocará hacerlo a mano. X va a ser igual a 23.3. Esa es mi respuesta. Recuerden, 14 por 20 entre 12. Dense cuenta que es igual. Fíjense cómo quedó desacomodado, pero siempre queda el cruce y la división de lado. El cruce y la división de lado, entonces ahí no hay diferencia. Siguiente ejemplo, aquí se nota más, ¿no? Por ejemplo, triángulo grande, pongo mi igual, dos rayitas. Triángulo grande, altura entre hipotenusa. O bueno, vamos a hacerlo al revés, porque hace rato lo hicimos aquí, ¿no? A ver, hipotenusa, lado largo, entre altura. 7 entre 6. ¿Qué voy a hacer acá de este lado entonces? Hipotenusa entre altura. Ahí está. Triángulo grande, triángulo pequeño. También lo pueden acomodar al revés, eso no hay problema. Pero bueno, para que se entienda o para que no nos perdamos, puede ser. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Otra vez multiplico cruzado y divido de lado. Entonces, en este caso, ya nada más les correspondería hacer 6 por 5, 30. 30 entre 7, 4.2. Podemos poner las operaciones aquí, pero para más rápido, ¿no? Para no alargar tantísimo el video. 4.2. Ahí está mi respuesta final. Una vez más, 6 por 5 entre 7. ¿Ok? También, finalmente, les pueden poner ejercicios donde les planteen situaciones. Una clasiquísima, en la que le digan, ¿sabes qué? Tú quieres saber la altura de un árbol, aquí está su X, sabiendo que hay un listón o lo que les inventan ustedes, que va de la punta del árbol, perdón, de la base del árbol hasta cierto punto X, ¿no? No nos interesa. Pero tú conoces que la altura de una persona y también la distancia de dicho cable,
con respecto al punto de la persona. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aquí se ven los dos triángulos claritos. ¿Qué voy a hacer yo? Puedo hacer aquí la altura, pues no me muestro igual, la altura del árbol que no la conozco entre lo largo, ajá, de la línea del triángulo grande. Pensé que esto iría, estos se los van a marcar, va de aquí hasta acá, contra la altura de la persona, 1.7, entre la distancia de la base de la persona. Ya está acomodada. Bueno, los metros los ponemos al final. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Una vez más, multiplico cruzado, siempre multipliquen cruzado y divido de lado. Ajá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Otra vez rápidamente, lo hacen ustedes a mano para que practiquen sus operaciones. 1.7 por 5 entre 2 y nos da de 4.25. X es igual a 4.25, que entonces esa es la medida del árbol. Puede ser un poquito enredado, pero realmente no. Realmente con que aprendan a plantear sus dos fracciones, simplemente aplican regla de 3 y con eso está. ¿Ok? Bueno, hasta aquí dejamos este video, pero nos falta un ejercicio más, nada más que, para no extendernos tanto y poder dividirlo en dos, me voy a ir con el último ejercicio que les pueden poner de triángulos, aunque sinceramente el otro es muy fácil porque nada más acomodar y no tenemos que hacer gran cálculo. Pero eso lo checamos para el siguiente video. Entonces repasen, no se les olvide, repasen un poquito de teoría de triángulos, los tipos de triángulos, cómo se clasifican, cómo se les llama, los tipos de ángulos que vienen. Entonces eso les puede funcionar. ¿Ok? Continuamos en la otra y terminamos con la parte de triángulos.